Bien, señores, continuamos con Matutino TV, Tres Verdades. Y como se dice que lo prometido se cumple, nosotros tenemos esta entrevista tan esperada por los dominicanos del exterior, los dominicanos en el país. Aquí tenemos en esta mañana hermosa a un gran amigo de muchos años, una persona distinguida por principios, por conducta, por llevar siempre la verdad en sus acciones políticas y profesionales. Tenemos al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, amigo personal de Tres Verdades, de Genchi Suero, de Tomás Castro y de Santiago Cuesta Curi. Buenos días, doctor. Buenos días, Santiago. Buenos días, Tomás. Siempre honrado de esta invitación y de compartir con ustedes, personas dominicanos a los que quiero tanto. Gracias, hermano. Honrar honra, dicen. Sí, así es. Tú sabes que Guillermo y yo tenemos casi 30 años en una lucha permanente por el esclarecimiento de la desaparición del profesor Narciso González. Y nada, cuando seamos gobierno, esa es una de nuestras encomiendas, darle al país a conocer con lujo de detalle qué fue lo que pasó. Es un compromiso, no como gente que se comprometieron en la UAS, de que aquí iban a resolver eso. Y se comprometieron con sus profesores, y le pusieron de tarea, mire, le vamos a poner de tarea que usted resuelva esto. Sí, nada. Pero tiempo tendremos para tocar ese tema. Sí, Guillermo. pero es un compromiso que hay que cumplirlo porque el pueblo dominicano debe saber qué pasó y además de eso la propia familia, sus propios compañeros. Y eso son lecciones que es bueno que queden escritas con claridad para que no se repitan. Así es. Pero solamente un gobierno responsable, serio, comprometido con la verdad, podrá hacer eso. Así es. Y no solamente ese hecho, muchos hechos que han ocurrido en este país que tienen como estandarte la oscuridad más absoluta, que la gente no sabe, no entiende qué ha pasado con todo lo que ha ocurrido aquí. Tenemos una deuda de 70,000 millones de dólares y nadie sabe en qué se invirtió todo ese dinero, todo ese caudal, a dónde fue a parar. Nosotros hemos reivindicado como una demanda esencial auditar la deuda pública para determinar cuándo se tomó, quién la tomó, qué se hizo con cada centavo que se tomó prestado y entonces deducir responsabilidades. Porque detrás de muchos de esos préstamos, el uso que se le dio, lo que hizo fue un escenario para que muchos se enriquecieran. Entonces, si el pueblo dominicano finalmente es el que paga la deuda, debe saber por lo menos qué se hizo con ella. Entonces, hay que auditar la deuda pública. Esa es una de los planteamientos y de las reivindicaciones que uno ha estado planteando como parte de la transparencia que es necesaria hacer desde un gobierno honesto y serio. No tiene que ver, doctor, toda esa transparencia que no existe con los dineros prestados tomados por los gobiernos en los últimos 25 años, en donde la deuda de 2.776 millones pasó casi a 70,000 millones, en torno a lo que hoy se está viviendo con los apresamientos, la corrupción. ¿Cuál sería la respuesta como político
como presidente de un partido, como posible candidato y sobre todo como dominicano que ha jugado un papel excelente en las reivindicaciones sociales. ¿Qué le amerita a usted la situación del apresamiento del entorno más esencial de un presidente? Digamos que los expedientes que se han elaborado, y particularmente el último, lo primero es que revelan que en la dirección del Estado había una mafia, una corporación mafiosa que utilizó todos los medios, no solo el presupuesto, los préstamos, todos los mecanismos del Estado para recaudar, para apropiarse de bienes públicos, no solo para sí, sino también para reproducirse en el poder. Porque este tipo de gobierno que teníamos, lo que hacen es que es como una serpiente que se alimenta a sí mismo. No solamente llegan, sino que cuando llegan, luego, desde el mismo Estado, desde los mismos recursos públicos, posicionando sus dirigentes, convirtiendo cada ministerio en una cartera de negocios. Esa palabra está bien empleada. Entonces, a través de eso, acumulan y crean las condiciones para reproducirse en el poder. Y entonces por eso es que se hace luego tan difícil competir con ellos. Porque tienen senadores que muchas veces se convierten casi en vitalicio y diputados con un barrilito y un cofrecito, que durante 4 años están haciendo campaña. Entonces, cualquier nuevo candidato a diputado es una competencia desleal, porque va a competir con alguien que no solamente es diputado o senador, sino que durante 4 años recibió dinero público solo para que hiciera supuesta labor social. Pero eso pasa en los ministerios y eso pasa en todo. Aquí la tradición es, insisto, que los ministerios son cartera de negocios para su titular con, evidentemente, repartición. Pero eso pasa también con los préstamos. Bueno, el punto es que lo que vimos ahora, lo que estamos viendo es hasta dónde llega eso, que incluso rebasa nuestra imaginación. Sí, yo tengo que confesarlo. Es decir, si a mí me hubiesen dicho, exagera, aquí hay corrupción, y exagera, y yo hubiese comenzado a decir, no llego a la mitad ni a una cuarta parte de lo que hemos estado viendo. Entonces eso es de lo que se sabe. Claro, de lo que se sabe. Eso es de lo que se sabe, porque hay cosas... Y hasta de lo que se quiere que se sepa. Exacto. Todavía hay cosas que no se han revelado y posiblemente no se revelen nunca. Entonces, lo que estamos viendo es eso es lo primero. En ese sentido, nosotros tenemos que apoyar toda acción del Ministerio Público tendente a combatir la corrupción y a combatir la impunidad. Ahora, debemos decir, el problema no es solamente investigar e imputar ante una jurisdicción de instrucción. El final tiene que ser la condena, cárcel para los corruptos, los que resulten responsables, que harán uso de sus medios de defensa, y la recuperación de los robados. Nosotros tenemos que acabar con esa práctica donde muchos corruptos se pasan 2 o 3 años en instrucción y al final tú lo ves que viven y disfrutan de bienes que todos sabemos que se robaron. No. 1 centavo del pueblo, de la sociedad, no se puede quedar en manos de un corrupto. Y por tanto, el final de la película es que hay que recuperar lo robado.
Entonces, por eso tenemos que darle apoyo a estas acciones. Ahora, entendiendo que es una partecita. El PLD gobernó durante 5 periodos. Aquí estamos todavía en el entorno del expresidente Danilo Medina y hay muchos otros mandatos que no han sido tocados y que están igualmente manchados con la corrupción. Es más, que Danilo Medina y su gobierno fueron la continuidad de un esquema de manejo del Estado que viene desde hizo sus pininos desde el 96 al 2000, pero que luego, a partir del 2004, se expandió, porque ellos aprendieron la lección. Y entonces, a partir del 2004, entonces se expandió. Por ejemplo, uno toma el caso de Odebrecht. De 17 obras, 12 se construyeron y se del 2004 al 2012 sobrevaluaron y se hicieron adendum. 12 en los gobiernos de Leonel Fernández. Sí. Entonces, es inexplicable cómo entonces las investigaciones no llegan. Por tanto, aunque uno apoya esto como acciones correctas, como acciones que hay que profundizar, uno dice, pero también hay que ampliar. Y tiene que llegar la mano del Ministerio Público, la mano de la justicia, más allá. Ahora bien, otro aspecto que es bueno resaltar es que estamos en la fase de investigación. Vamos a la fase, en este caso, de instrucción y luego de juicio. Pero ahí hay muchas complicidades, ahí hay muchas lealtades en ese escenario. Aquí no tenemos una justicia que sea pulcra, porque muchos de los que están ahí tienen lealtades precisamente a los gobiernos que hoy se están juzgando. Entonces, la sociedad tiene que estar vigilante, seguir paso a paso, porque no se trata de hacer un feriado y luego olvidarnos. No, tenemos que llegar, porque aquí lo que se está revelando es corrupción y un entramado complejo de gente que, cuando se está hablando de 19,000 millones de pesos envueltos como cifra, en una sola operación. Estamos hablando de algo serio. En tu pregunta, Santiago, es evidente que el Ministerio Público es el Ministerio Público el que está imputando al expresidente Danilo Medina. Porque es el Ministerio Público el que en el expediente dice que todo empieza cuando Danilo Medina se reúne y le da instrucciones. Sí. Y hay que decir lo que no dice, no solo le dio instrucciones, le dio seguimiento. Exacto. Y le rendían cuentas. Si lo comisionaron para que recaudaran, hay que suponer que semanalmente tenía que venir los comisionados a decir, hemos recaudado tanto. Que dijeran la verdad de todos los recaudados es otra cosa, pero tenían que venir a dar un informe. Y había que canalizar esos recaudados hacia, en este caso, el objetivo que se manifiesta ahí, que era financiar una campaña. Doctor, la utilización del Banco de Reserva para hacer todo el entramado y la distribución y de pago a personas físicas, violando la ley financiera y violando la ley 155-17, de que a una persona fuera por ventanilla a cobrar 145 millones, se lo guardaran y que se utilizaran los vehículos del mismo Banco de Reserva para llevarle ese dinero donde le dijeran. ¿Puede tener un administrador del Banco de Reserva la potestad que no se la diera el presidente de la República?
Es que en el expediente es claro. Por eso es que digo. El expresidente Danilo Medina no está ausente de nada, no solamente del Banco de Reserva. No está ausente tampoco de lo que hacía Hacienda, de lo que hacía el Contralor. El administrativo de la presidencia. Tal vez el presidente no estaba al día de lo que pasaba en Catastro, que era muy distante, pero el resultado de lo de ahí tenía que llegarle. Entonces, si el Ministerio Público ha dado un paso e inevitablemente tiene que dar el otro. ¿A qué No usted se llama el puede otro? quedar con un pie. ¿A qué usted llama el otro? El primer paso que dio es que ha planteado que el jefe de la trama es Danilo Medina. Entonces, si lo ha hecho con la intención que sea, tiene que dar el otro paso. Porque si no, va a quedar como una investigación irresponsable, poco seria. Usted no puede decir quién es que da la orden de la ejecución de actos penados con la ley, citarlo por su nombre y luego no incluirlo. Excluirlo. Porque lo primero que van a hacer todos ellos, todos los imputados, es: a mí me dieron orden. No estoy diciendo con eso que tenían que cumplirla, porque ningún subalterno está obligado a cumplir una orden ilegal. ¿Por qué? Porque ese subalterno, ese que da la orden ilegal, no está por encima de la ley. Si un general le dice a un soldado, dispárele a esa persona, el soldado tiene la obligación como ciudadano de no dispararle, porque sencillamente tiene que decir: usted no está facultado a ordenar la muerte de nadie, porque la ley prohíbe la supresión de la vida de forma violenta, se llama homicidio. Entonces yo no tengo que ejecutar una orden ilegal. Pero de todas maneras ellos podrán decirle al Ministerio Público: bueno, a nosotros nos dieron estas instrucciones. Entonces el Ministerio Público está obligado a encauzar al expresidente Danilo Medina. Incluso uno que vive en este país y nos conocemos desde hace muchos años, sabe que no es casual que él haya salido unos días antes. Claro, claro. Lo que el Ministerio Público, digamos, ha hecho, o mejor, pienso, esto es una especulación, y estoy consciente que una especulación no quiere decir que sea verdad, es una deducción lógica que uno hace. Le hizo llegar la información, le dejó llegar la información para que él saliera del país, sobre todo porque parecería que el Ministerio Público no quería que en este primer momento podía resultar muy pesado para lo que el Ministerio Público parece que puede cargar en sus hombros el haber incluido el expresidente. Nosotros hemos visto que eso ha pasado en Centroamérica, en Sudamérica, y no pasa nada. En Perú, ¿cuántos expresidentes hay? 5. Entonces, que aquí se haga una investigación y en la cual se descubra que está, como dicen ellos en el expediente, que él da la orden, lo natural era que se le investigara, porque siendo presidente y dejando de ser presidente, él es un ciudadano que está sometido a los mandatos de la ley, y si la violó desde la ley de tránsito a cualquier otra ley, tiene que responder por eso, porque esa es la base de la democracia y de un Estado de Derecho. Yo he hecho la historia de que después de la toma de la Bastilla y el juicio que le celebraron a Luis Capeto, rey de Francia, cuando Saint-Just y Robespierre, que eran los que llevaban la voz cantante de la acusación, le preguntaron al rey: ¿quién ha sido el responsable? Y le exponen los hechos que ocurrieron. Y él dijo: yo no he sido. Y le dijeron: nadie gobierna inocentemente. Todo lo que ocurrió durante el periodo en que usted fue rey
es su responsabilidad. Y la cabeza del rey rodó la guillotina. Claro. Entonces, frente a la aseveración Pero del ministerio, fíjate que él no dio él estaba alegando, yo no di esas órdenes. Aquí estamos en un escenario diferente, pero mucho más grave. Aquí el Ministerio Público y otra cosa, no lo estamos diciendo nosotros en una televisión, mire, quien dio no, quien lo está diciendo es el órgano acusador, persecutor. Eso tiene un valor incontestable. Él está diciendo irrenunciable, no puede decir ahora, ay, excúsenme, me equivoqué. Entonces, ese hecho todavía es mucho más grave que lo de Luis XVI. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque en este caso el Ministerio Público está diciendo, no eso de Robespierre, está diciendo, usted presidió la reunión y usted dio la orden que desató todo este entramado de corrupción. Entonces el Ministerio Público está obligado, esa es la palabra, compelido a investigar al expresidente Danilo. Sobre todo porque hay dos principios fundamentales del Ministerio Público. No puede renunciar a la persecución, ni puede delegar la persecución. Exactamente. Está obligado, es una obligación asumida institucionalmente de conformidad con la norma y con las declaraciones que él mismo ha dado en la presentación de esta acusación, evidentemente que no hay otra salida que no sea apresar a Danilo Medina. Incluso si ahora no lo hiciera y lo dejara así diluir, podría exigirse la responsabilidad a los titulares del Ministerio Público, porque están haciendo una afirmación de naturaleza penal respecto de un ciudadano que no está por encima de la ley, pero que además es presidente de la República. Le están haciendo una imputación, y si mañana eso no se profundizara, él tendría todo el derecho de decir, ustedes han manchado mi nombre. Sí. Y ustedes ni me investigaron, ni me persiguieron, ni me acusaron. Entonces fue algo falaz. Entonces es grave. Tenemos que hacer una pausa, me dicen los muchachos, para retornar, pero dentro de todo eso, cuando retornemos, hay un maremoto entre los jorocones y los tulpenes, como lo describió Felucho, que dicen los PLDistas, y eso lo vamos a ver después, de que si Danilo va preso, Leonel será el siguiente. Vamos a hacer la pausa para venir y entonces poder explicar eso, el porqué de eso. Vamos a la pausa, señores.